Muy bien, hermanos. Shabbat Shalom. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 37, el versículo 1, porque hoy corresponde estudiar de acuerdo a lo que nuestro Señor tuvo a bien aprobar. Mandamiento es del Espíritu Santo estudiar a Moshe todos los días del Shabbat. ¿De acuerdo? Mandamiento está en Hechos capítulo 15, versículo 21 en adelante. El Espíritu Santo ordenó, tuvo a bien prescribir que todos aquellos que iban entrando a la fe de Israel fueran todos los Shabbats a estudiar a Moshe. Hoy corresponde esta parashá que es Vayeshev, y habitó o se asentó, porque el verbo yashav es sentarse también, y también es asentarse en el sentido de habitar, ocupar un lugar. Entonces mira lo que está diciendo, y se asentó, porque ya en la parashá anterior vimos que él tuvo esa lucha, ¿cierto?, con este sujeto, con esta potestad. El Señor lo salva, ¿verdad? Y él sigue su curso hacia la tierra de Canaán. Entonces aquí pues el relato continúa después de tantas situaciones. Dice: por fin habitó Jacob en tierra de la peregrinación de sus padres. ¿En dónde? En la tierra de Canaán. Muy bien. Esta parashá tiene básicamente, son 1, 2, 3, 4 capítulos, ¿verdad? 37 al 40. Bien. La primera parte de esta parashá está relacionada con o sea, de aquí en adelante prácticamente es como si el libro de Génesis se partiera en dos, porque a partir del capítulo 37 hasta el final trata de la vida de José, ¿de acuerdo? En términos muy generales y globales trata de la vida de José. Todo lo anterior lo dedicó a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y a los anteriores al diluvio y todo. Pero el 37 hasta el 50 de Génesis, todo habla de José, todo lo que pasó en Egipto, desde Canaán hasta Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera parte de la parashá, él tiene dos sueños, ¿verdad? Donde pues ya enseguida se ganó un poquito más de envidia de parte de los hermanos. Luego viene el momento en el que lo venden a Egipto, ¿cierto? En vez de matarlo, lo vendieron. Luego viene el segundo relato, que es como un paréntesis, donde se habla de lo que le ocurrió a Yehudá y Tamar, ¿cierto? Una situación un poco extraña allí, que ahorita comentamos algunas cosas. Luego en el 39 continúa el relato de ya José en Egipto como tal, todo lo que comenzó a acontecerle, cómo Dios lo prosperó. Y en el capítulo 40 es donde él termina ya preso como tal. Ya entre el 39 y el 40 se suscita la persecución que estuvo allí y lamentablemente estuvo preso. Muy bien, de todas las frases y versos y palabras que están allí en la parashá, me gustó precisamente una que está al final, cuando él está interpretando el 48. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 40. ¿Cómo dice? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, ¿sí?, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Bueno, hasta ahí. Ok. Ahí cuando dice interpretación, curiosamente no sale la palabra interpretación, sino pitrón. En hebreo es solución. ¿Ya? Como si fuera un enigma, un acertijo. Entonces lo ven no como una interpretación, sino cuál es la solución. Se ve el sueño como si fuese un acertijo, una solución. ¿Cuál es la solución de esta incógnita? ¿Ya? Entonces no se ve como interpretación, sino la solución. Interesante. Entonces me gusta esta frase y la voy a tomar como título de recuerdo para el mensaje de hoy. ¿Acaso no es para Elohim las soluciones? Amén, amén, ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque si analizamos, él ya entre sus hermanos, sea porque hoy se trate de criticar como un defecto de Jacob, no, porque ahí empieza diciendo que amaba a Jacob más a José que a sus hermanos. Entonces pudiéramos hacer un discurso acerca del problema de criar un hijo y amarlo más que al otro, etc. Pero es que aquí no se trata de hablar de psicología ni estas cosas, ¿verdad? Se trata de aprender de la escritura, lo que está allí. ¿Por qué? Porque tempranamente vamos a ver una idea muy central, ¿de acuerdo? La idea central de lo que vamos a hablar hoy es que la envidia, el celo, ¿de acuerdo? La envidia, el celo o el rechazo humano, voy a anotarlo aquí. Y es curioso, ahora voy a explicar algo sobre la palabra envidia. La envidia, miren que las estoy asociando. La envidia, el celo, el rechazo. Finalmente termino aquí. La envidia, el celo y el rechazo humano busca siempre destruir, en el sentido de aniquilar, porque es que hay que ser más específico, porque cualquiera, pero ya todo el mundo sabe que el que envidia quiere lo malo, ¿verdad? Pero es que aquí el ejemplo de los hermanos de José, lo que estamos viendo es que a ellos no les bastó echarlo en el hueco, ¿verdad? En el pozo. Digo, no, pero es que este hay que desaparecerlo, ¿ya? No les bastó como que vamos a hacerle algo, una maldad y ya, como para que coja escarmiento. Es que no lo querían ver ni en pintura, ¿ya? Y hasta estuvieron tentados a matarlo, ¿ya? Solamente que vino Rubén y medió y le dijo, oye, por favor, ¿cómo vamos a matarlo? Si es nuestra carne, ¿cómo lo vamos a matar? Vino Judá y listo, se le ocurrió, vamos a venderlo, vamos a sacarle provecho, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, por encima de todo esto, de la envidia, el celo, el rechazo humano, que busca siempre destruir o aniquilar, está por encima de todo el propósito de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que hay un grandísimo paralelo y todos bien lo sabemos que José es uno de los primeros tipos, pero detallados acerca del Mesías, ¿de acuerdo? Y casi que cuando leemos la historia de José estamos leyendo la historia del Mesías. Este mismo envidia, porque es que la palabra envidia en hebreo es la misma palabra que se utiliza para celo. Celo y envidia, por eso aquí la coloqué como sinónimo. En hebreo la misma palabra que celo es envidia, sina'á. Entonces tiene que ver el contexto muy bien para que sepa de qué está hablando, si es envidia o es celo. Pero ¿a dónde va? Que este celo o envidia humano va a conducir siempre al rechazo. Curiosamente, porque el Mesías se los dijo a ellos, bueno, pero ustedes ¿por qué no me reciben? Yo que les he hablado la verdad. Y fíjense ustedes, la misma reacción ocurrió acá en este caso. José, en su inocencia, contó un sueño. Él le dijo, oye, yo tuve un sueño donde los vi a las espigas de ustedes que se postraban delante de la mía. Esa es una verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Fue rechazo absoluto. Dime. ¿Por qué prefería a Jacob a José que a los demás hijos de él? Lo más probable es porque él era el hijo único en ese momento histórico. Bueno, ya había nacido Benjamín, pero él era el hijo de su esposa Rachel, su amada. Ya, recordemos que él nada más tuvo 2 hijos con Raquel, que fue José y Benjamín. Los otros eran hijos pues, de los matrimonios forzosos, por decirlo así, de los que se vieron por inercia, por las cosas, por los errores, valga decirlo. Pero esta era su esposa, de la que él se enamoró a primera vista, por la que trabajó los 7 y los 14 años, todo. Entonces, esos eran sus hijos.
¿ya? Como tal, en el sentido amplio de la palabra. Tanto así que los derechos de la primogenitura pasaron desde Rubén hasta José. Eso lo dice en 1 Crónicas capítulo 5. Se cumple casi paralelamente lo que ocurrió con Sara y la sierva. Exacto. ¿Ya? Exacto. Que Dios le dijo, hey, no era el hijo de la esclava, sino El hijo de tu esposa. el hijo de tu esposa. ¿Ya? Porque los otros eran hijos de la esclava y el otro por allá del hermano. Entonces fíjense ustedes, él les dice una verdad que ni siquiera él de pronto sabía qué tan divina implicación tenía, porque fue un sueño, ¿cierto? Todos los días soñamos y hasta varias veces, sino que no nos acordamos. Entonces a veces a nosotros nos impactan unos sueños más que a otros, ¿verdad? Y ni siquiera él sabía qué podía implicar eso o cómo iba a ser eso posible. Solamente le dijo una verdad y enseguida se despertó el celo y la envidia, el rechazo, automáticamente, el querer quitarlo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se rechaza la verdad, automáticamente hay un rechazo a la autoridad y hay un rechazo al poder de Dios. Es que la autoridad está ligada a la verdad, no hay autoridad si no habla verdad. ¿Me explico? En Romanos capítulo 13 dice eso: no hay autoridad si no está del lado de Dios. Es que ahí vamos a leer ese versículo que lo han traducido un poco inadecuadamente. Romanos 11. Ese es el 13. 13. Ese es un problemilla que hay ahí en la traducción. Porque entonces, con base en esa mala traducción, se dice de que, bueno, tenemos que las autoridades, que los políticos corruptos, pero eso lo puso Dios, pero son corruptos, pero entonces así no es. ¿Cómo dice? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Bueno, ahí está, un momentito. Cuando dice sí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, está mal. Tiene que decir, si no está del lado de Dios, o sea, del lado de Dios. ¿De acuerdo? No es que Dios lo delegó y lo puso. Tiene que estar del lado de Dios. Si no está del lado de Dios, no es autoridad. Sí, pero ya se puede enviar. Ahí está el ejemplo. Los apóstoles, delante del sumo sacerdote y todos los del templo, eso eran autoridades, pero no estaban del lado de Dios. Y cuando esas autoridades le dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de ese, ellos que dijeron, es necesario, dice, juzgad vosotros si es lo correcto, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Lo siento, usted puede ser autoridad aquí, pero no está del lado de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están hablando la verdad. Y aquí el asunto de José básicamente giró en torno no tanto a él como ser humano, como persona, como el más amado, como el más de todo, sino porque en él estaba depositada la verdad de lo que iba a venir. ¿Me explico? Entonces el rechazo hacia él, por encima de que haya sido el mimado, por encima de que haya sido el más querido, el que le dieron la túnica favorita, etc., más allá, espiritualmente hablando, el rechazo se vino por la verdad. ¿Ya? Una verdad. Por la verdad. Porque les digo, y luego para rematar viene y le suelta otra verdad, otro sueño, donde viene y dice, yo vi 11 estrellas, el sol y la luna, que también se postraban ante mí. Entonces todo el mundo humanamente lo computó como un acto de arrogancia, como que, bueno, ¿y tú quién te estás creyendo tú? Pero es que él nunca dijo, ustedes se van a postrar ante mí. Él nunca dijo eso. O sea, ellos fueron los que lo dijeron. De hecho es sorprendente, porque él nada más confesó un sueño, ¿verdad? Vas a reinar tú sobre nosotros. Claro, él no les dijo, hey, las 11 estrellas son ustedes y el sol es mi papá y la luna es mi mamá. Nunca dijo eso. Él dijo un sueño, nada más. Él dijo, 11 espigas se doblaban delante de la mía, las de ustedes.
A un entendedor por las palabras. Sí, pero él no les dijo yo soy más que ustedes ni nada, ¿verdad? O sea, todo el resto, la solución de ese enigma era de Dios, no era de José. Fíjense, por eso es que él aprendió esa experiencia. Dijo, el sueño que yo tuve, la solución es del Señor, le corresponde al Señor, es para Elohim, ¿ya? Quien es el juez justo. Si yo tuve un sueño y ustedes se sintieron aludidos, espere que el Señor solucione, porque nadie que tiene un sueño va a forzar su cumplimiento, ¿verdad? Sería como demasiado ilógico hacer algo así. Yo tuve un sueño y ahora voy a forzar a que pase, ¿ya? Entonces en este caso, cuando él pronuncia el segundo sueño, ya Dios no, ya este nos tiene cansado, ¿de acuerdo? Y miren lo que ocurre a continuación. Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 37. Y ahí vamos a empezar a ver algo interesante. 23. Capítulo 37, verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, y no había en ella agua. Correcto, muy bien. Vamos a leer un paralelo en el Salmo 22, versículo 14 y verso 19. ¿Qué dice el Salmo? ¿Salmo qué? 22, 14 y luego el 19. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ese es el 14. Lee el 15, debe ser. Como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la tierra de la muerte. Me arrojaste en el polvo. Ahora lee el 20, debe ser el 20 entonces. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. No, entonces lee el 19. Mas tú, Adonai, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No. Es donde dice, despojaron entre sí mis vestidos. El 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Perfecto. Fíjense ustedes, la misma situación. A José lo despojaron de sus vestidos y lo arrojaron en el polvo, porque los pozos vacíos estaban llenos de arena. Lo arrojaron en el polvo. Lo despojaron de sus vestidos que eran gloriosos y lo echaron en el polvo. ¿Ya? Dígame, hermano. Yo pensaba que eso lo habían hecho era con nuestro Señor Jesucristo. Ok. Que lo habían despojado de su ropa y sobre su ropa habían echado suertes. Bueno, y ahí va. Es que es paralelo, por eso estamos leyendo el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es un salmo eminentemente mesiánico. Y estamos viendo el paralelo, que eso que está diciendo el Salmo es lo que le pasó al Mesías. Y estamos viendo cómo una distancia de casi 1200 años entre José y el Mesías, y están ambos portadores de la misma verdad, sufrieron la misma suerte, la misma experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de los sueños que Dios le mostró a José iba a venir el futuro de la nación. ¿En qué iba a terminar? Evidentemente toda rodilla se iba a doblar delante de José y toda lengua iba a confesar. Sí, Señor. ¿Ya? Entonces el Mesías, finalmente, toda rodilla se iba a doblar delante de él y toda lengua le iba a confesar, pero primero debía ser despojado de su vestido y ser arrojado al hueco. ¿Ya? Qué paralelo tan impresionante. ¿De acuerdo? Y por causa de la verdad, no fue por causa de él. Fíjense ustedes que hasta ese mismo argumento le usan los fariseos y todo. Dice,
Es que no te acusamos por milagro ni nada, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ya? Pero él estaba diciendo la verdad. Solamente que el celo y la envidia y el rechazo de la carne humana a la verdad de Dios no se saciaba con perseguirle, con azotarle, no, tenían que matarlo. ¿Ya? Tenían que matarlo. Y fíjese que en esto fue mayor nuestro Señor Yehoshua que José, porque José no murió, pero este sí. ¿Ya? Vivió como Una sombra. una sombra de la muerte. Claro, fue un asome, una referencia de lo que iba a venir a ser el Mesías. Estuvo en el peligro. Estuvo ahí exactamente en los lazos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que al final dijo, para Elohim son la solución. Porque fíjense que José también de alguna manera trató de usar la estrategia, ¿verdad? Cuando al final del relato de la parashá, él le dio la solución que Dios demostró al copero y al panadero. Bueno, al copero, que fue el que quedó vivo, le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá con el faraón, recuérdame, ¿ya? Porque yo fui entregado por mis hermanos y ahora no he hecho nada, ¿ya? Es como si en términos alegóricos el Mesías estuviera en el sepulcro clamando, mis hermanos me han echado y ahora aquí no he hecho nada, pero me mataron, ¿ya? Como si esa fuera la oración del Mesías estando en el sepulcro, ¿de acuerdo? Mientras él estaba encerrado, porque me llamó la atención que José dijo al final, vamos a leerlo, al final del capítulo 40, y lo que dice aquí. En el versículo, ya le digo, un momento, acá, el 14, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. De esta casa, te lo sigue leyendo. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Sí, hasta ahí llegó. Sí. Bueno, le dice cárcel. Sí. No, en hebreo dice bod, que es el hueco. ¿Ya? Ahí no dice cárcel. En hebreo dice el bod. Bueno, aquí bayit es casa. Y luego dice, porque me pusieron en el hueco, en el bod. No es cárcel, es como si dijéramos aquí calabozo. ¿Ya? Pero es hueco. Hueco, calabozo. ¿Cuál es la diferencia ¿Entre qué? entre hueco y cárcel? Porque es que la cárcel pues, es una instalación en la que hay ciertas comodidades adicionales, ¿verdad? En cambio, un hueco no tenías nada. Yo creo que el hermano Orlando conoce los calabozos, ¿verdad? Claro. El ejército puede explicar, el calabozo es una celda mucho más estrecha, oscura, mucho más incómoda. Claro. Sí. No goza las mismas condiciones. No goza las mismas condiciones. La cárcel pues tienes movilidad, tienes grado de libertad de hacer ciertas cosas. No, yo diría que José estuvo en un cepo, que es lo peor que puede haber. Claro. Porque un cepo, escasamente tú te puedes mover. Te puedes mover. Solamente cabes tú. Exactamente. Entonces, fíjate tú, la súplica que elevó José fue como profética, porque dijo, para que me saquen, me libren de esta casa. Dice, para que me saquen de esta casa. De esta casa. ¿Qué dijo el Mesías? Derribar esta casa. Porque resulta que la palabra en hebreo bayit también significa templo. ¿Ya? Dice, derriben este templo y yo lo edificaré en 3 días. ¿Ya? Como si estuviera diciendo el Mesías, derríbenme, sáquenme. ¿Cómo? Tenían aquí en términos humanos que venir a matarlo prácticamente.
Ya dice, y aquí me echaron en el pozo y yo no he hecho nada. En el hueco, en el calabozo, y yo no he hecho nada para que me hagan eso. Dice, y no me recibe a mí, hombre, que les he hablado la verdad. ¿Cierto? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces el problema no es la verdad. El problema está en el ser humano, que rechaza la verdad por naturaleza. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Vamos a leer, ya les digo de qué versículo. Miren lo que estamos hablando. Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículo vamos a ver 5 en adelante. ¿Qué dice? Romanos 8, del 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, sigue. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ojo, enemistad contra Dios. Sigue. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, claro, hasta ahí. Miren esa frase, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quién es Dios? La verdad. Dios es la verdad absoluta, que precisamente por allí ya, cuando nosotros hacemos este tipo de afirmaciones, ya nos ganamos la enemistad del mundo, porque pareciera que desde Albert Einstein para acá todo fuese relativo. Entonces este mundo postmoderno se caracteriza por relativizar todo. No, nada es absoluto. No, pero tú no puedes ser tan absoluto. ¿Por qué no? Si la verdad es absoluta. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que eso hace que el mundo funcione con parcialidades, con relativismos y prácticamente sin identidad. Pero ¿qué pasa? Que eso es producto de sacar a Dios de este mundo, de quitarlo de la casa, quitarlo del colegio, quitarlo de donde trabajamos, del gobierno, etc. ¿Cierto? ¿Y qué queda aquí? Pues que cada quien haga lo que mejor le parezca. ¿Cómo termina diciendo el libro de Jueces? En aquellos días no había juez en Israel y cada quien hacía lo que era bueno a sus ojos. O sea, relativos, porque no había jueces. No había verdad sobre No había verdad en la tierra. Pero no había cuando, Torá. no había Torá. Cuando llega la Torá, por eso es que Romanos dice, tú tienes en la Torá la forma de la ciencia y la verdad. La forma de la ciencia y la verdad. Este mundo está así porque le ha faltado Dios, le ha faltado la verdad, le ha faltado la Torá. Pero claro, ¿qué es lo que le queda a todo el mundo? Los designios de la carne, porque son enemistad contra Dios. Sigue leyendo. ¿Qué dice ahora? Romanos. Vamos a leer ahora la contraparte. Romanos, mismo Romanos. Del 8, sí, del 8 desde el 8. El mismo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sigue ahora. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu que mora en vosotros, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores
somos no de la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu habéis hacer morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Eso es la verdad. Entonces, cuando nosotros decimos, no, la verdad es absoluta, ya eso es contra cultura, eso es contra la humanidad. Porque la humanidad no acepta verdades absolutas. ¿Ya? Y la Escritura, desde Génesis, Apocalipsis, todo